Pues empezamos hoy una serie llamada Los 5 valores de la vida. Y sí que tenía en el corazón de hacer esta serie porque hay muchas personas, incluso personas que vienen de entorno Viña y otros no, otras personas que acaban de conectar con Dios, y no saben exactamente cuando se dice, sí, ¿de qué iglesia eres? De la Viña. De todas maneras, yo no soy nada denominacional, de poner muros, de ensalzar a ningún personaje de la historia de sobremanera. Somos seres humanos, el único ensalzable, alabable es Jesús. Pero sí que a veces es bueno conocer algunos aspectos de un poco, bueno, en qué consiste esto de la viña. De todas maneras, el mensaje y los mensajes que vamos a dar van a ser también inspiracionales y que sirven a toda la iglesia en general. Pero a veces, quizás en alguna ilustración, pues quizás utilizo alguna frase más del fundador o aspectos de este tipo. Realmente, la viña, pues, ¿cómo comenzó? Bueno, John Wimber es la persona de referencia, aunque él no fundó la viña. En 1974 abrió una iglesia en Hollywood, Ken Wilson, y a partir de entonces empiezan a crecer las iglesias, se llegan a plantar algunas, y en 1982 hay una asociación de iglesias Viña que se transfieren a John Wimber. A partir de ahí, John Wimber es el presidente o el que lidera este movimiento. No es una denominación porque ya veréis, en estos 5 valores no se habla de términos doctrinales muy concretos, sino que es más una actitud en algunos aspectos y por tanto abraza casi cualquier denominación, ¿vale? Para mí son 5 valores que cualquier cristiano entiende. Entonces, en ese sentido es positivo. Había una revista, Christianity Today, que habló en un momento de John Wimber diciendo: un músico pop borracho y adicto a las drogas, que se convirtió a la edad de 29 años mientras fumaba un cigarrillo tras otro durante un estudio bíblico dirigido por cuáqueros. Una persona con 29 años que conecta con Dios y es transformada. Conectó con Dios, se convirtió en esa década como creyente, pues cientos de personas conocieron a Cristo. Llegó a ser profesor adjunto en el Instituto Fuller, que es una de las universidades teológicas más importantes del mundo. Y luego se le transfirió pues el estar al cargo de las iglesias Viña. En 1982, como decíamos, pues él recibe este encomendado y entonces él lo que hace es, de forma natural, pues introducir el Evangelio, diciendo, bueno, la Biblia habla de muchos dones, pues ¿por qué no los exploramos todos? Porque si hay sanidades y milagros, ¿por qué no oramos por ellos? ¿Por qué no buscamos a Dios en una intimidad de adoración? Porque además él era músico profesional y todo lo volcó hacia el Señor, y él se encontró con sus propias luchas. Él pastoreando una iglesia, cada domingo pedía para orar por personas para sanidad y no sanaba a nadie. Y pasaba un domingo y otro y le faltan personas para orar por ellos por sanidad y no sanaba a nadie. Y se tiró así muchísimo tiempo. Pasado incluso más de un año, y que eso no sucedía hasta que una persona sanó. Y él tiene una frase al respecto que llegó a escribir diciendo yo solo lo único que hago es, por obediencia, hacer lo que dice la Biblia, aunque yo no vea los resultados. Y él, por obediencia, pues hacía eso, y diciendo, Dios es el Dios que sana. Entonces, a partir de entonces, pues se produjeron algunas sanidades, pero su enfoque pues no fue en ese sentido de forma especial. Incluso él llegó a estar enfermo, profundamente enfermo, y oraba a Dios por ser sanado y no fue sanado, y otras personas fueron sanadas, porque entendían
que la sanidad la procura Dios y no el ser humano, y que Dios es el que controla todas las cosas. Finalmente, él fallece en 1997 y se transfiere ese movimiento de iglesias, por tanto, tan solo ha estado como 15 años llevando este movimiento. Actualmente hay más de 1.500 iglesias, Viña por todo el mundo, aquí en España hay 6, pero básicamente Inglaterra, Holanda, países anglosajones, Estados Unidos son los centros más importantes. Entonces quería hacer esa introducción un poco pues, para ubicarnos si decimos 5 valores de Viña, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a ese movimiento. Pero realmente en esos 5 valores que los tenéis aquí escritos, alabar y experimentar a Dios, buscar al perdido de forma culturalmente relevante, crecer en comunidades de reconciliación, discipular en Cristo y su reino y entregarse al servicio con compasión. Puedes verlos formulados de muchas maneras en diferentes páginas y artículos, iglesias. Yo lo formulé de esta manera, o sea, si lo ves no coincide con otros lugares, porque he creado pues, una especie de ABC, ¿vale? Si te fijas, la primera empieza por A, la segunda por B, por C, por D, por E, entonces ayuda a mí, al menos me ayuda a recordar, ¿vale? Entonces hoy, en ese sentido, pues vamos a tratar lo que sería el primer apartado, alabar y experimentar a Dios. Y en las próximas semanas pues iremos tocando los otros puntos. Creo que tuve la semana más extraña de mi vida hace 10 días, ¿vale? Hace 2 semanas fue una semana especial. Yo estaba hablando con Joelito, con sus sueños y tal, y decía, ay papá, ¿por qué no un día pues un camión de bomberos y esto, y me encanta, y no sé qué, y decía, y pasó un coche policía y dice, papá, un día iremos en el coche policía. Y yo, hijo, seguro, no quiero ir en un coche policía. Y él tenía sus sueños impresionantes y siempre pide cosas. La verdad es que es curioso el poder de decidir, ¿no? Y él decide cómo deben hacerse las cosas. Hoy me decía precisamente dónde tenía que poner la plancha después de planchar, si en la base y no en la otra base. Me decía lo que tenía que hacer y todo. Bien. Y entonces él en esos sueños pues, está en su cotidianidad. Y resulta que el jueves pasado, es decir, no hace 4 días, sino el anterior, hace 11 días aproximadamente, el jueves pues nos encontramos en una circunstancia. Resulta que Alicia y yo, con Joelito, entramos en un comercio en el cual tenemos que estar un rato y llevamos una bicicleta, pero no pudimos cordarla, atarla con cadena, porque no llevamos la llave de esa cadena. Y entonces la dejamos puesta pues, en la fachada y entramos un momento a ese comercio, pero estábamos mirando al cristal. Hasta que en un momento estamos así tan tranquilos ahí y Joelito dice, se están llevando la bici. Y, salgo yo y claro, digo, este señor pues sí que lo vi como montándose, se coge la bici, le mola, se va. Y yo salgo detrás y digo, debe pensar que la hemos abandonado. La bici, y conforme él gira, yo voy detrás, la bici, y él corre más rápido todavía. ¡Al ladrón! Digo, esta es película americana, ¡al ladrón! Y él, entonces ya giró y ahí se fue. Y entonces dijimos, pues nada, bendecimos a la ciudad con nuestra bicicleta. Y entonces te queda ese resuello de decir, esto es el libro de Jueces, ¿no? Ahí. Qué duro, ¿no? Estar en una ciudad que pasan estas cosas. Entonces, claro, cogemos a Joelito, lo cogemos en cochecitos y Joelito decía, yo quiero volver en bici. Ya, Joelito, pero tú has visto cómo se van a llevar. No, es que yo quiero volver en bici. Que no, es que vamos a volver en cochecitos porque ya has visto cómo se van a llevar. Jesús sabe. El tema es que era esto, bueno, aquí en Guillaume, y comenzamos a caminar por el paseo que hay encima del metro que han hecho tan bonito, por encima, en las zonas ajardinadas, y conforme voy caminando, veo que mi bici viene de cara hacia mí en el paseo. Y cuando viene, que casi me pisa, viene así, y digo, ¡pum! Lo engancho y digo, ¡esta es mi bici! Y Joelito se queda así. No, era un hombre de origen árabe. No, es mi bici, yo lo he comprado ahora por 10 euros, tú dame 10 euros y tal. Y digo, no, es mi bici.
Y digo, así que mejor que te vayas que no. Que sí, que no, que no. Y entonces, digo, es que es mía. Además teníamos la llave de los candados y tal. Y el hombre al final se va. Nosotros recuperamos la bici y digo, Violito, ¿te quieres subir a la bici? Y entonces viene ahí la cuña y digo, Jesús está cumpliendo tus sueños. Gloria a Dios. Teníamos la bici. Y 2 días después, es sábado por la noche, venimos de ver a la familia de Alicia en Planes, venimos por la ronda del litoral y pasa lo que pasa a una persona como yo, que se va confiando de que va en reserva y normalmente hay fondo, pero ese día no hubo fondo. Y entonces de pronto deja de funcionar el coche. Y entonces venimos por la ronda del litoral, yo invito a Alicia y yo, y nos quedamos sin gasolina. Y paramos en la cuneta. Un coche policial al lado ya me viene y dice, tía, mira, no te pongo 500 euros de multa. ¿Qué haces aquí? Y digo, es que me quedo sin gasolina. Pero ¿cómo lo haces? Y tal, mira, ponte aquí, nos ayuda a aparcar ahí y llama a la grúa. Llama a la grúa. Viene la grúa, nos coge y dice, ¿sois 3? Sí. Y dice, yo no os puedo llevar, normalmente os llevaría si no estuviera el policía aquí, pero con el policía delante no os puede llevar. Y entonces dice, ¿qué hacemos, señor policía? ¿Qué hacemos? Porque nos tenemos que ir. Dice, ya los llevo yo. Mi coche. Y me grita con la mamá, voy a ir en un coche policía. Se va en el coche policía y lleva en la grúa. Bueno, Alicia de verdad tiene mucha paciencia conmigo. Imagínate, ronda del litoral, 9 de la noche, todo cargado, subiéndose en el coche policía y yo haciendo fotos. Pero mi niño estaba en un coche policía. Y cuando llegamos a la gasolinera digo, qué rey, Jesús, cómo te amo. Bueno, tremendo. Y es curioso como a veces nosotros no soñamos lo suficiente. Cuando dice Jesús que tenemos que ser como niños, nunca he entendido bien qué significa, pero también lo voy entendiendo poco a poco. Y no deja de soñar. Y no deja de recibir a veces. Y hoy quería invitarte a explorar un pasaje de una señora que empezó a soñar. Una señora que estaba sufriendo mucho, pero soñó en algo más porque conocía a Jesús de una forma especial. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia escrito por un médico llamado Lucas, que es muy descriptivo. Va a ser un par de diapositivas, es un texto un poco extenso, pero me gustaría que estuvieras atento un poco a lo que redacta. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, las palabras de Jesús en rojo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvado. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme.
y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. En este texto te explico brevemente qué ha sucedido por si te has perdido en la redacción. Jesús está viniendo de que el día anterior había tenido una tormenta por la tarde. Había solucionado un tema de un endemoniado que al final pues cae sobre una piara de cerdos. Es una historia compleja, ¿no? Pero viene con esa tensión, y al día siguiente pues hay una multitud esperándole. La gente le aprieta. Y él, conforme va caminando, se encuentra con un hombre importante de la sinagoga, del gobierno judío y religioso. Y entonces Jesús le atiende y dice: oye, que mi hija se enferma. Vale. Pero en ese momento le tocan por detrás una mujer que no tenía pues ese estatus, una mujer que estaba necesitada, que llevaba 12 años enferma porque padecía de flujo de sangre, y lo había gastado todo, no le quedaba ninguna oportunidad, y se atrevió a soñar, pensando si al menos, digo yo, no lo sé, no lo pone el texto, pero sin duda que pensaría, si al menos le tocó el manto, algo puede pasar. Y tocó su manto y recibió sanidad. Después de 12 años. Se resolvió la otra situación, como habéis escuchado, sanó la hija, bueno, incluso resucitó porque había muerto, y genial. Pero me quería centrar en esta mujer, porque es una mujer que después de perderlo todo, se atrevió a soñar. Y me pregunto cuál es la actitud que tuvo esta mujer. Y lo voy a volcar a nosotros. ¿Qué actitud tienes? ¿Qué actitud tenemos cuando nos acercamos a Dios? Quizás es una actitud de un Dios limitado, pocket, ¿no? Un Dios pocket, de bolsillo, ¿no? Que lo tienes ahí, que te ayuda en algunos momentos, como un adivino de Aladín, ¿no? Pero no funciona, no es un Dios así. Y hay muchas cosas que hoy en día muchas personas cristianas y otros no cristianos creen que Dios es de algunas maneras que te voy a decir. Que esta mujer no pensaba que era así. Por ejemplo, hay personas que es deísta. Y tú dices, ¿qué es eso? Deísta son personas que creen en Dios, pero creen como un gran relojero, un perfecto relojero que hace un reloj, que es el universo, y luego lo deja funcionar solo. Y que Dios está ahí arriba en el cielo y no tiene contacto con los seres humanos, a no ser que un día le apetezca. Pero eso es falso. Dios no está tan lejos de nosotros y no deja de querer interactuar en nuestras vidas. De hecho, en Proverbios 21 dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón en la mano del rey, en la mano del Señor, a todo lo que Dios quiere lo inclina. Es decir, hasta en las resoluciones, en las decisiones, Dios está moviendo los corazones. Él es cercano, no es un relojero que hace un reloj y se olvida, sino que continuamente es un padre, una persona que es cercana. No sé cuál es tu imagen de padre según quizás tu circunstancia, pero piensa en el padre ideal, que sería que te provee, que te cuida, que se goza de ti, contigo, etcétera, etcétera. Un segundo planteamiento, aparte de esta, hay personas que piensan que Dios es naturalista. ¿Qué es eso de naturalista? Pues que dicen que, bueno, lo sobrenatural está bien, pero es como menos fiable que lo natural. Puedo orar por una persona para que sane instantáneamente, pero es más fácil orar porque los médicos tengan la sabiduría para sanarlo. Porque creo que Dios forma médicos y lo hago de forma indirecta. Incluso si uno sana, diría, ¿estás seguro? ¿Seguro que ya no te duele nada? Bueno, ve a un médico y eso siempre, está bien que se certifique. Pero a un médico no le ponemos en... Si alguien, por ejemplo, ha sanado de una enfermedad y tiene parte médico, no decimos, ¿seguro que el médico era fiable? ¿Seguro que ese parte nos han equivocado? No lo cuestionamos. Pero a Dios muchas veces sí, porque tendemos a pensar que lo sobrenatural es menos real. En Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible, hay imposible para Dios. Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Entonces, ¿por qué no pensar en un Dios que no solo prepara médicos? Tampoco es racionalista esta chica.
Es decir, racionalistas son los que valoran mucho los intelectuales. Es decir, la lógica, dejando las emociones aparte, pensando en que todo debe ser perfilado, con un estudio incluso bíblico en profundidad, pero no dejarse llevar por las emociones. Mira, si no nos dejáramos llevar por las emociones, ninguno de nosotros hubiéramos querido Jesús. Porque realmente las emociones toman parte cuando te sientes arrepentido, cuando te sientes que dices, yo solo no puedo salir de esta, cuando sientes que necesitas perdón. Y cuando reconoces que Jesús murió por ti, es un descanso, porque Él llevó todo el pecado y me hace libre y me hace sentir libre. Y los sentimientos también son buenos. Y a veces pensamos que los sentimientos son caídos y la lógica no, pero cuando cayó en Edén, cayó Adán y Eva, cayó también la lógica. ¿Por qué no dudar también a veces de nuestra lógica? Entonces, valorar tanto los intelectuales quizás no es el mejor camino. Y tampoco era tecnócrata. Es decir, he dicho que no es deísta, no es naturalista, no racionalista, pero no es tecnócrata, es decir, no valora los profesionales. Hay iglesias que en vez de buscar a un pastor que se deja guiar por el Señor, buscan a un director general cualificado, un profesional, para que sepa dirigir una empresa llamada iglesia. No somos profesionales. Hay un libro de John Piper que precisamente tiene ese título. No somos profesionales. Y rompe con esa idea de este mundo. Entonces, ¿esta mujer en qué pensaba? Pensaba en algo mucho más allá, en un Dios cercano, en un Dios que no es profesional, en un Dios amable, en un Dios que conecta con los sentimientos de las personas, en un Dios que también es racional, en un Dios que se goza. Y hay muchas personas que se pueden parar diciendo, bueno, pero es que yo no hablo con Dios porque... Y empiezan las excusas que nos ponemos. Quizá Dios está demasiado ocupado. Eso es absurdo, y fíjate la historia. No estuvo demasiado ocupado para sanar a la mujer cuando estaba intentando sanar a la hija de Jairo. Dios es Dios. No sé si habéis visto la película de Jim Carrey de como Dios, que dice, bueno, que vengan todas las peticiones en forma de correo electrónico. Empieza a orar. Y luego que venga en forma de posits. Y venían todas las peticiones del mundo. Bueno, no es Jim Carrey, es Dios. A veces pensamos que Dios está cansado de nosotros, porque somos repetitivos. Mira si estaba cansado Dios, Jesús en este caso, que en ese momento viene una tormenta, los discípulos igual hasta tenían todavía las ropas acartonadas, habían pasado un momento de presión espiritual con el reino de las tinieblas, ese endemoniado, y Dios es ese dulce que siempre está atento. A veces pensamos que Dios, Jesús, está interesado por nuestras obras. No, es que he pecado mucho. Pero precisamente esta mujer no era atractiva a nivel de santidad. Sus obras no eran loables, y por eso este texto nos habla de la gracia, de que Dios te da no por lo que hagas a cambio. Y hay muchas personas que quizás servimos o hemos servido pensando en que estamos devolviendo algo a Dios, o estamos agradeciendo algo a Dios, o estamos casi comprando el amor de Dios. Y no es así. Aunque no hiciéramos nada, Dios nos ama igual. A veces pensamos que Dios está enfadado. Pero esta mujer, los que sabéis un poquito de la Biblia y de la ley judía, en la Torá pues dice que cualquier mujer que tuviera incluso la menstruación o flujo de sangre tenía que ser apartada del pueblo y nadie la podía tocar. Imagínate esta mujer, se le acercó y lo tocó. O sea que a nivel de santidad estaba como apartada. Pero ella entendió a un Jesús que va mucho más a ella y sale. A veces pensamos que Jesús es injusto. El otro día escuchaba a una persona que me decía, ¿cómo si yo tengo una amiga que es buena persona, ¿por qué le ha fallecido un familiar? ¿Por qué le va mal en el trabajo? ¿Por qué? Y a mí se me ocurre la pregunta, ¿por qué crees que esa amiga tuya es buena? Porque no hay nadie bueno. Uno dice, ¿por qué algunos van al cielo y no todos? Y yo me pienso, ¿por qué no todos vamos al infierno? Porque parece que merezcamos cosas. Pero realmente es su gracia que nos libera. No hay persona buena que merezca el favor de Dios. Pero sí es verdad también que cuando a veces pasan cosas malas en nuestro entorno, es porque estamos en esa
en esa línea del ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Significa que vino Jesús a transformar las tinieblas en nuestras vidas, pero todavía estamos en un mundo caído, con una carne caída, y también nos equivocamos. Incluso Pablo decía que lo que no quería hacer precisamente eso. Estamos en un mundo caído, y por eso todavía hay muerte, hay enfermedad, hay depresión, y Dios nos permite que con Él pues luchemos con esas cosas, y muchas personas salen de la depresión, salen de la enfermedad, incluso hasta de la muerte. Pero estamos en un mundo caído. Esto es como si una persona va al médico y dice, tengo un cáncer, y dice el médico, bueno, pues vamos a probar quimioterapia, vamos a probar radioterapia, vamos a hacer, pero el médico no sabe si se sanará, porque hay tantas variables que están funcionando ahí que afectan el tema hereditario, el impulso emocional, la fortaleza física, tantas cosas que dice, vamos a intentarlo. Y esa es la actitud de esta mujer. No lo sé, llevo 12 años, que he perdido todo el dinero, que estoy con flujo de sangre, que a nivel de santidad estoy excluida, nadie me abraza, nadie me puede tocar, soy horrible delante de esta sociedad, pero creo que Jesús tiene algo. Y podría ser que la hubiera tocado y no hubiera sanado. En Nazaret, por ejemplo, muchos no sanaron por la falta de fe de ellos. Y a veces decimos, es por la falta de fe, o es por sus padres, o es por... Son muchas variables. No lo sabemos, pero sabemos que Dios puede marcar la diferencia. Sí que es verdad que no hay una doctrina clara en la Biblia de que todos tengamos que ser sanos sin enfermedad, ¿no? Pero sí hay una doctrina clara de que la intención de Dios es sanarnos. Pero a veces hay elementos que se combinan. Creo que alguna vez he dado el ejemplo, imagínate, en 1944, Alemania nazi se ha acabado, han perdido la guerra, y vienen los aliados reconquistando París. Pero todavía hay francotiradores en las ventanas que pueden matar a un soldado. ¿Hemos ganado la guerra? Sí, pero todavía hay pequeñas batallas que librar. Y ese es este momento que estamos viviendo en la historia. Jesús vino y ganó la guerra. Pero reconducir la victoria en todas las áreas es todo un proceso. Hasta su segunda venida. ¿Por qué Dios parece a veces injusto? Pensemos también en la perspectiva, en esta vida no se resuelve todo. Mira, hace todo lo bueno y le van las cosas mal. Bueno, piensa también que recompensas tendrá en el cielo, cómo habrá sido su actitud. Hay mucho más, hay una perspectiva mucho más amplia. Y una última es que Dios no es onírico, y me explico. Es decir, no es un ente que solo se mueve en lo sobrenatural. Hay un hombre, Francis Schaeffer, que escribió un libro que muchos creemos, o hemos llegado a creer en algún momento, que marcaba un cielo real. Era como si en el mundo se repartiera la gente, la materia, la energía, los que estamos. Y luego hay otro mundo, es un universo con dos mundos. Hay otro mundo más alto, donde está Dios, los ángeles y los demonios. Y parece que estamos en este mundo y queremos tocar el cielo. Y a veces hay un contacto. Pero eso es falso. Eso es falso. Porque Jesús se mueve en lo sobrenatural y en lo natural. Jesús a veces sanaba a un paralítico, a un ciego, y a veces estaba simplemente cortando madera en la carpintería. Y era Dios. Y romper esa imagen de es que no encuentro cómo conectar con Dios, es falso. Es que Dios está aquí. Y es ser sensible a notar que Él está aquí. Está incluido en nuestros estudios, está incluido en nuestro trabajo, está incluido en la agenda que hacemos para ver cómo nos organizamos este año. Está incluido en nuestras conversaciones, en nuestra diversión, está incluido Jesús. Jesús está ahí en medio. Por eso comía con las personas, por eso a veces tenía sed o hambre. Es natural. Pero también a veces es sobrenatural, porque para Dios no hay nada especialmente sobrenatural, todo es natural. Y yo lo acuño con el término de supernatural. Es Él. Es Él. Te puede sorprender de una forma natural o sobrenatural, ¿qué más da? Pero te puede sorprender. Y cualquiera de los dos extremos es malo. Si solo piensas en lo natural, mi trabajo, mis estudios y tal, y Dios pues casi no puede obrar, encajonamos a Dios.
Y si vamos al otro extremo, que solo estamos esperando profecías y qué dice Dios en cada momento, y solo vivir la iglesia o el domingo, pero el resto de la semana es casi un desierto esperando a conectar con Dios, es falso. Porque Jesús se mueve 24/7, 24 horas a tu lado. Amén. Y esta mujer tenía esa actitud. Piensa en esa mujer cómo estaría. 12 años enferma. Imagínate si te hubiera tocado a ti. Gastándolo todo. Esa es la cuenta de ahorros que tienes, vacía. Todo. La gente ya no se te acerca. Te reconoce. Te han hecho bullying y mobbing. ¿Estás solo? Ni tu familia. Además piensan, has pecado, por eso estás así. Pero esta mujer tenía un entendimiento de Dios muy diferente. El punto es alabar y experimentar a Dios. Tenía una alabanza, es decir, tenía un reconocimiento de un Jesús tan cercano, tan loable, tan único, por encima de todas las posibilidades. Nada, no un profesional o un relojero, esas cosas, sino alguien tan maravilloso que solo merecía reconocimiento y alabanza. Alabanza no es música, es decirle a Dios quién es Él. Y a veces se acompaña con música y se acompaña con otras canciones. En el diccionario de la lengua española dice manifestar el aprecio, alabanza es manifestar el aprecio o la admiración por algo o alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Eso es alabanza. Poner de manifiesto, manifestar qué cualidades tiene. Y John Wimber, acuñando un matiz, decía, somos adoradores de Dios. Recordando que somos adoradores, sí, de Dios, y no de los seres humanos. ¿Cuántas veces cae un líder religioso o alguien referente y hay gente que dice, pues ya no voy a ese lugar, porque mira, si él ha caído, pues esto... Y si has conectado con Jesús, Él no te va a fallar nunca. ¿Creemos en Dios como la primera causa de todo? Esta mujer así lo entendía. Es la primera causa de todo. Es quien sabía exactamente qué estaba sucediendo en su cuerpo. Y ella pasa a hacer algo muy diferente a lo que a veces hemos hecho. A veces hemos intentado, como Aristóteles, sentarse en una silla, intentar racionalizar todo, ¿no? Yo como científico, pues sí que he explorado, ¿no?, la historia de la ciencia y antiguamente, no sé si sabéis, Aristóteles se tomaba un asiento y entonces empezaba a idear cómo era el universo. En el universo hay 5 materiales diferentes: agua, tierra, fuego, aire y éter. Y tomaba notas y no se movía de eso. Pero luego vinieron otros científicos en el Renacimiento, como Hume, como Descartes, que dijeron, ¿cómo voy a conocer la naturaleza si no experimento? ¿Cómo yo sé que si dejo caer un objeto solo por observación, ¿por qué no experimento qué velocidad pruebo con diferentes cuerpos para explorar, medir, calcular? Y me dejo que me sorprenda. No puedo cambiar la naturaleza, no puedo dar lógica a la naturaleza, pero sí puedo experimentar. Y esta mujer lo que hace es dejarse de toda lógica y de toda doctrina y decir, ¿por qué no experimentamos a Dios? Es como este señor que va ahí tocando, no sé si se ve bien, como botones y bueno, está experimentando que le aparecen luces. Con el mayor respeto a Dios, pero ¿por qué no experimentar cómo Él obra? Él dice, probadme que soy Dios. Y ya digo, bajando al máximo el absoluto respeto, pero cambiando nuestra, voy a utilizar una palabra un poco extraña,
que es dejar atrás nuestro paradigma, nuestra forma de ver el mundo. ¿Me puedes dejar tus gafas? Si Josiño me dice, oye, el Evangelio es así, y yo me pongo sus gafas, y digo, tienes que limpiar las gafas más a menudo que Y entonces veo las cosas borrosas, pero las veo como él las ve. Y quizás me estoy perdiendo una realidad. Porque él habla de su experiencia, de lo que le han enseñado, de cómo han ido, de lo que ha conectado con su vida. Un día pedí que Dios me sanara, no me sanó, pues Dios no sana. O al revés, da igual. Y él se ha creído su propio paradigma. Y yo el mío y tú el tuyo, todos tenemos uno. Pero, ¿qué tal si intentamos hacer el ejercicio de decir, ¿por qué no me quito las gafas? Que es un ejercicio muy complicado, de todo lo que he aprendido hasta ahora. Y me pongo delante de la naturaleza de Dios para saber cómo es Él, cómo es su carácter, dejarme sorprender. Pedir que, no sé, me gustaría subirme a un coche policía. Como un niño. Es decir, ¿por qué no experimentamos el amor de Dios? Gracias. Me voy a poner mi paradigma. Para experimentar no necesitamos tener mucha fe. Hay personas que sanaron en la Biblia que no tenían fe. Para experimentar no necesitas eso. Un paralítico, por ejemplo, fue por la fe de los amigos y no por la suya que fue sano. La falta de resultados no debe ser un freno a seguir experimentando en Dios. Esto no funciona. Bueno, ¿y por qué no seguir? John Wimber decía, hace mucho decidí que si 100 personas reciben oración y solo una se sana, es mejor que si ninguna de ellas hubiera recibido oración y nadie sana. Es dar la oportunidad que Dios obre como Él quiera. No somos teólogos o doctrinales o profesionales pero si lo pone la Biblia, me lo creo. Y pruebo. Y ando en confianza. Hablar a otros de Jesús, igual nunca se convierte nadie. Pero igual de su -5 de incredulidad sube a un -3. Y nosotros no vemos nada. Da igual, Dios nos llama a hablar de Jesús. No movernos por los resultados. Conocéis la historia de Thomas Alva Edison, que para fabricar la bombilla probó un filamento donde pasaban los electrones, se quemaba rápido, probaba hierro, probaba cobre, y dicen que, bueno, no sé si ya un número más comercial que otra cosa, pero dicen que estuvo 999 pruebas diferentes hasta que la número 1000 utilizó tungsteno y ya funcionó la bombilla bien. ¿Vale? ¿Por qué no somos un poco científicos en ese sentido? Experimentar cómo Dios obra. Simplemente siendo obedientes a lo que dice. Experimentar cuando hablamos con Él. Es que Dios nunca me ha hablado. ¿Has seguido tú hablándole? ¿Has probado de escucharle de otra manera? En Amós 4:13 dice, porque aquí el que forma los montes, el que crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. ¿Tú sabes qué bonito que Dios mismo anuncie a Anne lo que está pensando? ¿Tú sabes lo bonito que es que anuncie a Susana lo que está pensando? Que anuncie a Lucas lo que está pensando. Que anuncie a Belkis, a Rosa, lo que él está pensando. Él lo dice. A veces perdemos el tiempo en esperar a que Dios obre por nuestros esfuerzos. No, voy a intentar orar por la mañana, voy a intentar ser más organizado. ¿Qué tal si decimos, yo no puedo? Ya está, lo he intentado 5 veces, ya está, no puedo. Y abres la ventana y tocas el manto de Jesús y dices, Jesús, yo, pongamos, soy un perezoso. Te entrego mi pereza. Transfórmame. Organízame agenda. Enséñame tú
Porque entonces dejaremos de vivir en un legalismo de tener que hacer cosas porque eres buen cristiano, para hacer lo que hace un cristiano, que es ser como Cristo. Abrir el corazón y decir: Jesús, no puedo. Háblame, ayúdame a experimentarte, quítame esta tristeza. El otro día hablé con una persona que está en el Señor a full, pero han sucedido algunas cosas en su vida y alguna pérdida familiar y cosas, y me decía: me sale del corazón solo culpar a Dios. Y sé lo que dice la Biblia, y no quiero, y sé que está mal, pero es que del corazón me brota eso. Yo dije: vale, ¿me puedo esforzar? Sí, ¿qué hacemos? Te esfuerzas a no sentirlo, no puedes. Como el que está enamorado, ¿no? ¿Cómo se esfuerza a no tener sentimientos? Es difícil. Pero ¿qué tal si se lo entregas a Jesús? Y ella hizo una oración muy sencilla: Señor Jesús, perdóname porque te estoy culpando. No quiero tener estos sentimientos. Te entrego mis sentimientos de dolor. No entiendo por qué han sucedido las cosas que han sucedido, pero sé que tú eres Dios. Aunque ella no lo pensara o lo sintiera, pero lo dijo: yo sé que tú eres Dios. Gracias por todo lo que has hecho y cómo lo has hecho, porque tú eres Dios. Llorando, está en contra de su voluntad en ese momento, de su voluntad carnal, o sea. Y la vi a las 2 semanas y digo: ¿qué tal? Y dice: fue llegar a casa y solo tenía sentimiento de agradecimiento. Estoy tan contenta. Entrega a Jesús, experimenta, toca su manto. No eres un profesional, no eres el que mira un reloj, cómo funciona, no eres un legalista que intenta hacer bien las cosas para llegar a Dios. Todo eso es falso. Lo único que es verdad es que Él es Dios y nosotros no. Y que podemos entregarle a Él todo nuestro reconocimiento e invitarle a Él a hablarnos. Y hay muchos paradigmas: deísmo, naturalismo, racionalismo, tecnocracia y tantos otros. Pero ¿qué tal el paradigma de pensar en un Dios supernatural, cercano, que puede sorprender, pero a veces puede acariciar, o puede hablarte, o puedes hacerte sentir, o puede hacerte un buen profesional? Y en esta mañana, pues, vamos a tener un tiempo de alabanza, pero me gustaría que fuera una alabanza diferente. Una alabanza intentando quitarnos las gafas de cualquier residuo, de otra forma de pensar de Dios, y entregarnos a Él. No solo en esta mañana vamos a alabarle, es decir, reconocer y recordar, mencionar a Jesús en sus verdades, no solo a través de música, quizás hay algún silencio. Y también hemos preparado unas mesas en los laterales, hay una allá y una por allá, que es con un mural. Podéis hacer lo que de niños os hubiera gustado, de pintar las mesas con un rotulador, pues hoy os dejamos. Y me gustaría, y me invito a mí mismo, que estemos invitados a dejarnos llevar por el Espíritu Santo, a dejarnos llevar por lo que Él quiere decir en la forma que Él quiere decir, y que te sientas libre para ir a esas mesas. Hay rotuladores, hemos cogido el papel blanco para que si pintas con colores y tal tu Capilla Sixtina o lo que quieras dibujar, pues quede con los colores que has querido hacer. Y que seas libre para dibujar, para escribir. Puede ser una oración que brota de tu corazón o un convencimiento de decir: Señor, pues te voy a buscar, lo que tú quieras, una declaración de intenciones. Como puede ser algo que tú hayas sentido, decir: este versículo, no sé por qué, viene a mi mente. Escuchaba el otro día a Jenny, algunos la conocéis, que decía: no sé por qué, buscando de Dios me ponía ideas en la mente que eran demasiado inteligentes. Yo no podía haber imaginado eso. Pues quizás Dios te trae una idea muy inteligente que dices: creo que no es idea, y puedes ponerla allí. Y puede ser quizás un anuncio para toda la iglesia, puede ser un versículo que puede ayudar a alguien que luego viene y lo lee.
Con eso luego le haremos un par de fotografías y quedará en nuestro registro y lo veréis, pero sobre todo es que toquemos en esta mañana el manto de Jesús. ¿Os parece? ¿Sí? Pues Señor Jesús, te damos las gracias por ser un Dios supernatural. Rompemos toda mentira, toda forma de Dios que se nos ha sido inculcada por la cultura o las conversaciones o nuestro raciocinio. Fuera, no queremos nada de eso, queremos tu verdad, tu verdad natural. Y en esta mañana nos levantamos, dejamos atrás también la vergüenza de levantarnos y escribir cualquier cosa. Lo dejamos, Señor, y queremos expresar lo que sentimos en diferentes maneras y también lo que tú pongas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.